nosotros como gobierno democrático respetamos el comercio internacional, pero no podemos aquí soslayar, dejar en relativo esta forma negligente, esta forma obstructiva, irresponsable de la empresa Repsol. Allí podríamos estar hablando de alrededor de 15.000 barriles. Estamos conectados en este momento, me dice la producción, con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Lucar. Gracias por la posibilidad de dirigirnos a todo el país. Yo quisiera empezar brevemente, Roberto, por lo que acabo de decir. Están pasando... hay cosas en el gobierno que se están haciendo bien, digamos, comenzando por la campaña de vacunación o la labor que tú puedes estar cumpliendo en el ministerio, que es saludada por los diferentes sectores. Es decir, la economía, pese a que falta meterle punche al tema de la reactivación, es una economía que se está manejando con responsabilidad. ¿Ustedes hablan de lo que está pasando con el presidente en el Consejo de Ministros? Cotidianamente interactuamos, coordinamos la agenda diversa del Perú y sus regiones, lo hacemos intensamente y es evidente, estimado Lucar, que este Perú del Bicentenario, con toda la epidemia sanitaria, la epidemia de la gran corrupción, con todos nuestros presidentes en procesos abiertos de corrupción, evidentemente que es un periodo muy singular. Pero el pueblo ha embestido de legitimidad y de democracia a un presidente maestro rondero. En ese contexto, avanzando en el camino, con aciertos, con aprendizajes, pero con una profunda honestidad y claridad y sinceridad y honestidad en el trabajo. De esa manera estamos haciendo. Aquí no hay ni superhombres ni supermujeres. Hay hombres que están trabajando en un contexto de la fragilidad de la democracia, de un sistema político todavía en grave crisis y en un momento de la historia nacional donde necesitamos recomponer, rehacer la mirada constitucional, como por ejemplo, para que nuestro mar no esté depredado y olvidado y pisoteado por empresas como Repsol. Allí necesitamos por esos cambios de fondo en el Perú. No podemos tapar el sol con un dedo porque el Perú en crecimiento y en desarrollo sigue siendo históricamente muy desigual. Ahora, vayamos a esto que acabas de tocar, Roberto, de Repsol. Tú participaste junto con otros dos ministros y el congresista Málaga en una reunión con el capitán del buque Mare Doricum, que les contó el oficial de Marina Mercante italiano, que les contó lo que había ocurrido. ¿Qué fue lo que les dijo en resumen? Primero, el capitán Giacomo Pisani, muy atento con todo su equipo de oficiales y técnicos, ingenieros, nos expuso en detalle, primero, que la empresa de transporte de petróleo solamente tenía un contrato para trasladar de Brasil a Perú cerca de 1 millón de barriles de petróleo. Su responsabilidad era estar en la bahía para que sea Repsol, que con sus mecanismos de transmisión del hidrocarburo, asumiera esa responsabilidad como tal. En los días de lo ocurrido, el fatal suceso, el ecocidio, bajo ninguna consideración Repsol puso en conocimiento de nada respecto de oleajes al buque. Es más, a la rotura de este tubo de transporte, jamás tampoco se le avisó al capitán de este hecho. Es más, el buque siempre estuvo estable. No hubo ninguno allí oleaje anómalo que provocara esa rotura. Son 2 horas después, todavía en que recién se pone en conocimiento, se notifica a la pregunta también del capitán sobre estos hechos. Es más, a la fecha no ha dejado Repsol, no ha informado ni al capitán que lo solicitó, ni a las autoridades pertinentes sobre esa diferencia. De 183.000 toneladas de hidrocarburo, hoy reside todavía en los depósitos del buque solo 50.000. Y los demás
Es O decir, lo tiene ya, Roberto, pero Repsol, detengámonos o se ahí. fue al mar. Es decir, es posible que el derrame no haya sido de 6.000 barriles, porque esa es la cifra que nosotros reclamábamos desde el comienzo de la semana. Es decir, ¿cuánto se derramó? Bien fácil. ¿Cuánto se cargó y cuánto queda en el buque? La diferencia entre las dos cosas es lo que nos va a dar el número. Exactamente cuánto crudo se derramó. No lo sabemos en este momento. No lo sabemos porque la empresa Repsol, al cual nosotros como gobierno democrático respetamos el comercio internacional, pero no podemos aquí soslayar, dejar en relativo esta forma negligente, esta forma obstructiva, irresponsable de la empresa Repsol. Allí podríamos estar hablando de alrededor de 15.000 barriles de petróleo, pero quien tiene que verificar es justamente ese peritaje, esa auditoría respecto a dónde está ese combustible. O está en las bodegas de la refinería, que no ha reportado exactamente el número, o está en el transporte todavía de estos conductos, o está ya en el mar. No puede ser posible. Está en el fondo marino, está plegado a lo largo de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, las playas de Pasamayo, Aucayama, la playa de Chancay, Chorrillitos, Lauren, todo Chancaío, llegando incluso hasta Huacho. Por Dios, eso es realmente un crimen y no puede ser. Ahora, el tema es que los detalles que ha dado el capitán son muy graves, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas operaciones tiene que haber una especie de medidas de contención ante la eventualidad de un derrame. Lo que dice el capitán es que eso no estaba o no era suficiente para las dimensiones del buque en el caso de producirse un incidente como ocurrió. Habla además de que acá tienen que intervenir buzos en el momento que se produce una fuga, por pequeña que sea, entran buzos para determinar cuál ha sido el daño. Los buzos, según cuenta el capitán, habrían entrado el domingo, ¿eso es verdad? Cuando el incidente fue el sábado. Así es, como también que cuando este buque inmenso que estaba a 4 kilómetros, el protocolo refiere que para su estabilidad se hace una contención alrededor de todo el buque. Aquí simplemente se puso boyas. Es decir, la negligencia, el sentido tan irresponsable de esta empresa de nacionalidad y capitales españoles es realmente un crimen. Y el sistema de justicia peruano, el sistema de justicia internacional, necesitamos que vayamos en ese enfoque de ayuda. El presidente Pedro Castillo, en el marco de la Alianza del Pacífico, puso en conocimiento a los presidentes, provocando de inmediato no solo la solidaridad, sino la puesta a disposición para poder apoyar, porque esto rebasa también propiamente, habiendo una institucionalidad de justicia ambiental, reconocemos que no es fuerte. No es fuerte porque, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo también que impregna parámetros de estándar de cuidado ambiental en todo el mundo, el Perú, el Congreso de la República, el año 2020, no lo ratificó. Hoy debemos de poner en conocimiento de toda la ciudadanía de esa gran necesidad, porque significa transparencia, significa participación ciudadana, justicia ambiental. Ministro, en este momento se está produciendo la audiencia, ya se inició la audiencia donde la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país para los más importantes ejecutivos de la empresa Relapasa, de la empresa de Repsol que opera la refinería de La Pampilla. Pero te preguntaba, Roberto, es decir, ¿cuál debería ser la actitud del gobierno cuando se ha hecho recurso digamos, de todas las buenas formas, ¿no es cierto? El presidente ha hablado hasta con el embajador de España para que interfiera en este asunto, pero la respuesta de la empresa parece ser cerrada. No es una empresa dispuesta a colaborar, dispuesta a asumir responsabilidad. Tú mismo nos estás diciendo, ni siquiera sabemos cuánto crudo se derramó, Roberto. Es realmente unas conductas lamentables que condeno de manera enérgica como ciudadano. Si vieras cómo están nuestros pescadores en toda la ribera, toda la cadena vinculada al sector turismo, los restaurantes que viven prácticamente de nuestra riqueza
de nuestra gastronomía local, regional, centrada en el ceviche, el pescado, afectados hoy, el sombrillero, el que conduce su mototaxi, el triciclero, los botes que hacen visitas, es decir, esos 5 millones de peruanos que llegaban a estas riberas, en ese litoral afectado, en este verano no llegarán. Hoy las playas están cerradas por justamente estar contaminadas. ¿Cómo resolvemos? No hay indemnización que valga allí. Es por eso que en este conjunto de medidas diversas que el gobierno está en las próximas horas actuando, el sistema de justicia hoy debiera justamente sancionar y no permitir que salgan del país todos los directores de Repsol. Así como también saludamos la Misión Internacional de Naciones Unidas, que ya está aquí desde ayer, y tendremos una reunión de trabajo el día lunes, luego de su trabajo de inspección. Así también una misión científica del gobierno de los Estados Unidos está llegando. Hemos solicitado a la Alianza del Pacífico, ahora que se ha firmado el primer Tratado de Libre Comercio del gobierno del presidente Pedro Castillo, aún así con parámetros también de exigencia respecto al cuidado regional ambiental. Con todo eso, yo creo que ahora corresponde, Lucar, corresponde país, que también los ciudadanos defendamos nuestra riqueza marina, nuestra biomegadiversidad. Corresponderá ahora, como dice, operar ya, indemnización, multa, evaluación de la licencia de funcionamiento de la empresa, acudir a la justicia internacional para que este hecho no quede impune. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ahora, Arturo Islas, que es un muy importante e influyente ambientalista mexicano que tiene millones, colgó un video que en las primeras horas tuvo sobre la Pampilla, tuvo 6 millones de reproducciones, Roberto. Y él decía que acá tiene que haber también una respuesta ciudadana, pero el problema es este. Si tú cierras la refinería de la Pampilla, producimos un desabastecimiento que sería insostenible. Entonces estamos atrapados. O sea, el castigo que merecerían es cerrar esa refinería. Pero no podemos hacerlo porque nos quedamos sin combustible. Pero por el otro lado tienes, creo que es la cadena más grande de grifos del país, la que maneja Repsol, de estaciones de servicio. Y además tienen el lote, me parece que es el 52. Entonces, la pregunta... Es decir, que los ciudadanos podríamos boicotear a Repsol, no comprar la gasolina de Repsol. Ahora, te lo digo por el tipo de medio de comunicación que somos nosotros, que estamos cerca de la gente. Ahí trabajan peruanos, ¿no? Y vamos a afectar sus vidas si tomamos ese tipo de medidas, que es la que merecería Repsol, que no le compremos combustible. Pero ¿qué se hace frente a esto? O sea, es decir, nos abrimos a la inversión. Los señores de Repsol son bienvenidos. Y lo que nos hacen es faltarnos el respeto como país. Entonces no merecen seguir operando en el Perú. Si ese va a ser su comportamiento, no los queremos en el Perú. Yo creo que ese es el mensaje que deberían recibir. No sé cuál es la fórmula legal, Roberto, pero alguna tiene que haber. Que entre otro operador a la Pampilla. Si ellos no están dispuestos a hacer las cosas, digamos, de una manera derecha, ¿no? Y correcta, y como se hacen en cualquier parte del mundo. El Perú, el gobierno del presidente Pedro Castillo es respetuoso de las formas también comerciales y las reglas en el ámbito internacional. Pero aquí, en el caso de la refinería de Pampilla y Repsol, no es una concesión, fue el remate de un activo que hizo el gobierno de Fujimori a Repsol. Es un activo del cual son dueños. En ese contexto y con el daño en flagrancia que ha hecho y que está haciendo hoy al Perú, al mundo. Sí hay condiciones, entonces, con sensatez, que prime lo que está ocurriendo. Sí, Roberto. Sentémonos en la mesa de negociaciones. Roberto, hay para una noticia. Poder establecer nuevos parámetros. Roberto, hay disculpa que te interrumpa, pero hay una noticia de último minuto. El juez Romualdo Agüedo acaba de imponer 18 meses de impedimento de salida del país para los representantes de la refinería de La Pampilla, de Relapasa, Repsol, Jaime Fernández Cuesta, Renzo Tejada Mackenzie, Gisela Posada Yon y José Gregorio Reyes Ruiz. No pueden salir del país los próximos 18 meses por el presunto delito de contaminación ambiental. Ya tomó esta primera decisión porque podría haber otras, ¿ah? Podría haber otras. Saludamos que el Ministerio Público haya tomado esa decisión.
Ahora corresponde sentarnos en la mesa de negociaciones y sobre la primacía de la realidad afectada, aplicar todos los procedimientos administrativos sancionador, los sistemas propiamente de regulación de justicia, la indemnización, el rescate también para promover y recuperar y paliar la economía afectada por todo el sector turismo. Allí también necesitamos entonces ese plan urgente. La economía de la gente, mira, no puede esperar, Lúcar. Así como hemos perdido flora, fauna marina, a ver cómo recuperamos, cómo hacemos que vuelva a la vida todos esos seres de nuestro sistema ecológico. Por favor, aquí la remediación es urgente. No podemos dejar que en carretillas se esté tratando de limpiar el mar cuando hoy debiera ser una cruzada también del empresariado. Aquí necesitamos que los organismos se pronuncien. La Defensoría del Pueblo, yo soy muy respetuoso de ellos, pero no puedo estar de acuerdo que se rasgue las vestiduras por otros temas con animadversión política y no dice nada de este ecocidio. Por Dios, prefiere irse a espacios internacionales a mechar políticamente al gobierno y no dice nada sobre estos hechos. Estoy en desacuerdo total como peruano con esta acción que está llevando adelante la Defensoría del Pueblo. Hoy todos tenemos que estar, como dice Fuente Ovejuna, defendiendo el Congreso, poniendo en la agenda el acuerdo de Escazú para ratificar la justicia ambiental como necesidad de la patria, la sociedad civil, el empresariado que cree en la responsabilidad. Aquí no podemos ponernos de perfil y hablar a baja voz cuando está ocurriendo este desmadre ecológico que afecta a cientos de miles de familias, que afecta la vida de todo el planeta y afectando de manera tan crítica al turismo, restaurantes, cadena de hoteles, la pesca artesanal, que además estuvimos el día viernes con el presidente de la República y todos los gremios de la pesca artesanal, al cual también van a ser atendidos por el Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nosotros como Mincetur, en las próximas horas se están evaluando varias propuestas inmediatas para poder atender al sector. Una última cuestión, Roberto. Ha circulado la información de que el secretario general Carlos Jaico se reunió con directivos de Repsol el día lunes por la noche y el día martes había una reunión con el embajador de España en Palacio de Gobierno, donde ha estado también la presidenta del Consejo de Ministros. Esto fue concertado, se entiende, por el presidente, ¿no? Es decir, no es que el secretario general va y se reúne porque se le ocurre con el representante de Repsol. ¿Fue parte de un intento de entendimiento? ¿Qué información tienen ustedes? No tengo absoluto conocimiento de ese hecho, pero sí puedo decirte, conociendo cómo actúa el gobierno, que para solucionar, para buscar una medida urgente en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad, de el cuidado ambiental, somos capaces de reunirnos, si fuera preciso, con santos y demonios para poder poner en el centro la defensa, la sensatez. Hoy necesitamos no estar buscando fantasmas, sino transparentar, dialogar, conversar. Si el embajador de España quiere interlocutar, bienvenido. Si la Unión Europea, si América Latina, si empresarios, sindicatos, las puertas están abiertas para dialogar. Hoy necesitamos poner en el centro la sostenibilidad de nuestros recursos, la remediación ambiental, el socorro socioeconómico al sector. Por favor, a río revuelto ganancia pescadores, se decía que esto no sea a petróleo revuelto, ganancia de vacadores que están buscándola sin razón, cualquier cosa para incendiar la pradera de subjetivismo y de animadversión al gobierno. Dejen gobernar, busquemos la justicia de manera consensuada, transparente, es lo que corresponde. Muchas gracias, Roberto, ha sido muy gentil por atendernos. Gracias, muy buenos días.